La palabra perdida. ¿Qué es la palabra perdida? Es el misterio de los misterios, es el arcano de los arcanos, es la palabra magna, es la palabra omnipotente, es el fiat luz, es el hágase la luz, es el sea la luz, es la nota síntesis de todas las notas, es el tono esencial de la naturaleza que le permite al adepto formar y transformar a voluntad lo que desea, siempre para los nobles fines de la sublimación y divinización del ser humano. Es la palabra que abre el oculto sendero y muestra al aspirante la verdadera luz de la existencia. La palabra no se ha perdido, lo que se ha escapado es el ritmo espiritual, lo que se ha perdido es el tono crístico de la misma. La palabra perdida es el poder del verbo espiritualizado, es el poder del verbo sublimado, es el tono crístico, es el ritmo armónico y espiritual con que debemos impregnar cada palabra que exterioricemos. Pero obviamente esto será imposible de realizar si nuestro verbo interior no es sublime, armonioso, impregnado de estética sensibilidad. La palabra perdida es el verbo interno educado espiritualmente a plenitud. El misterio de la palabra perdida consiste en hallar sensoconscientemente al interior de sí mismo la nota clave que caracteriza a cada ser humano dentro de la orquestación universal de la naturaleza, del cosmos, lo que le permitirá establecer relación conscientiva con todos los mundos. La palabra perdida tiene el poder de armonizar al ser humano con el Eterno Padre. Tiene el poder de armonizar al espíritu del ser humano con el Logos universal. El sagrado monosílabo aún no es la palabra perdida. Este sagrado mantra místicamente pronunciado sirve para dinamizar el movimiento del prana dentro del ser humano. Con la palabra perdida, el adepto puede hacer a voluntad obras que el mundo llama milagros. La palabra perdida es el verbo hecho sonido logoico y convertido en poder supremo. Es el alcance del dominio sublimado del verbo de vida. En otras palabras, es la máxima realización posible, fruto de la sublimación de la sagrada energía generativa. En relación con la palabra perdida, existen dos grandes jerarquías. Una con sede en el mundo formal y otra con sede en el mundo espiritual. Pero antes de hacer referencia a ellas, es conveniente mirar el significado de la palabra jerarquía. Etimológicamente, la palabra jerarquía proviene de un prefijo y un sufijo griego. El prefijo es hieros, que significa sagrado o divino. Y el sufijo es arquei, siendo su significado orden o gobierno. Por lo tanto, jerarquía es igual a orden sagrado, orden divino, a gobierno sagrado, gobierno divino. El iniciado espiritual Ragosini, con gran sabiduría, nos enseñó: todo es jerárquico en la naturaleza. Partamos de lo más objetivo,
de lo más evidente para los ojos de la mayoría, para ver dos muestras de la evidencia de la jerarquía en los hechos de la vida. En el campo científico, según su originalidad, inteligencia y aporte a la humanidad, encontramos a Arquímedes, Nicolás Copérnico, Stephen Hawking, Marie Curie, Louis Pasteur, Galileo Galilei, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla. En la música clásica, según su genialidad, sublimidad y creatividad, tenemos a Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Franz Schubert, Richard Wagner, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, George Frederick Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. También con mucha sabiduría nos enseñó el iniciado espiritual Ragosini. Todos los seres humanos somos iguales en esencia, pero totalmente diferentes en los diversos e infinitos grados evolutivos. Habíamos mencionado que en referencia a la palabra perdida hay una jerarquía con sede en el mundo formal. Esta es la institución masónica. La masonería tiene a su vez tres grandes jerarquías. El rito escocés, antiguo y aceptado, es una jerarquía de 33 grados. El rito York es una jerarquía de 13 grados. El rito de Memphis y Misraim es una jerarquía de 99 grados. El grado número 13 del rito escocés antiguo y aceptado lleva por título Caballero del Real Arco. El objetivo primordial de este grado es el conocimiento de cómo se escribe la palabra perdida. El grado número 14 se conocía en la época del ilustre masón Jean-Marie Ragon, nacido en 1781 y desincorporado en 1862, simplemente con el nombre de elegido escocés. Hoy en día, el grado 14 se conoce como Gran Elegido, Perfecto y Sublime Masón. Manifiestan los comentaristas que en este grado se aprende a pronunciar la palabra perdida. Antes de entrar a relatar lo que según nuestra comprensión enseña la masonería simbólica con respecto al conocimiento de la palabra perdida en el grado 13, Caballero del Real Arco, es necesario conocer algunos términos empleados en la arquitectura civil para la construcción de arcos. Dovela es el principal elemento constructivo para conformar el arco. Tiene forma de cuña troncada. Clave es la dovela central del arco. La expresión arco real hace referencia a la mitad superior de un círculo. El círculo es el símbolo de lo espiritual. En otras palabras, el arco es la imagen de lo más sutil de lo espiritual.
el término real no expresa un sentido de monarquía, sino de brillante, luminoso, sublime, inefable. En síntesis, el arco real hace referencia a lo más sutil, brillante, luminoso, sublime e inefable de la espiritualidad, que es la palabra perdida. Es por esta razón que tiene tanta importancia en la masonería el arco real o real arco, como podemos apreciar en estas imágenes. La leyenda abreviada de este grado es la siguiente. Hanoch en hebreo o Enoch en español, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, influido por un sueño divino y por inspiración espiritual, se le reveló una montaña elevándose hacia el cielo. Fue llevado a la cumbre de la montaña, donde vio una plancha triangular de oro espléndidamente iluminada, sobre la cual había grabados ciertos caracteres con la prohibición de pronunciarlos. A continuación le pareció descender perpendicularmente a las entrañas de la tierra, atravesando 9 arcos. Bajo el 9º y más profundo de todos, vio la misma plancha brillante que se le apareció en la montaña. Es decir, la palabra sublime estaba tanto arriba como abajo. Inspirado por esta visión, Enoch construyó un templo debajo de la tierra, sostenido por 9 arcos, uno sobre el otro. Enoch fundió una plancha triangular de oro, grabó los caracteres inefables en ella y la depositó bajo el arco 9º. En el discurso del grado se relatan las vicisitudes por que pasa este tesoro, hasta que por orden del legendario rey Salomón salen en su búsqueda 3 personajes: Johabén, Estolquín y Jabulón. En la cima de una montaña encontraron indicios tejados por Enoch. Descubrieron una gran piedra cuadrada con un enorme anillo de hierro. Con mucha dificultad la levantaron y hallaron la entrada de una caverna profunda y en tinieblas. Johabén quiso descender al interior de la caverna llevando una antorcha. Le ataron una cuerda a la cintura y quedaron en que en el momento en que tirase la cuerda, le subirían inmediatamente. Johabén descendió hasta el 3er nivel y con la luz de la antorcha casi extinguida, pidió que lo subieran. Estolquín alcanzó hasta el 6º nivel y le pasó lo mismo. Y finalmente, Jabulón llegó a la 9ª y última cámara. En esta 9ª bóveda, Jabulón encontró la plancha triangular de oro con los caracteres de la palabra inefable que despedían una luz que iluminaba con el resplandor de un fuego inextinguible. Nos cuenta el erudito masón francés Jean-Marie Ragon que el ritual de este grado 13, caballero del Real Arco, se debe celebrar en un lugar abovedado, cuanto más subterráneo mejor, en el que no debe haber ni puertas ni ventanas. Se entra a este lugar por una trampa situada en la parte superior de la bóveda y es obligatorio recibir a 3 neófitos o recipiendarios al mismo tiempo, y a los 3 se les hace repetir la búsqueda de Johabén,
Estolquín y Yabulón. El término recipiendario significa aquella persona que es recibida solemnemente en una corporación, asamblea u organización para formar parte de ella, o como en este caso específico, para ascender a un grado superior al interior de ésta. Nuestra interpretación esotérica de esta leyenda nos lleva a tomar como referencia lo visto en los 9 grados de las iniciaciones menores y su relación con los 9 estratos de nuestra Madre Tierra. Vemos claramente en Yohaven el símbolo del iniciado espiritual de primer grado o Srotapati, cuya luz solo le permitió llegar hasta el tercer nivel o tercer estrato de nuestra Madre Tierra. Es decir, hasta la tercera iniciación espiritual menor, la que confiere el poder de desplazarse consciente y voluntariamente al mundo astral y traer a la conciencia objetiva todo el aprendizaje de lo relacionado con las energías vitales de los individuos y el mundo de la vitalidad. Estolquín alegoriza figuradamente al iniciado espiritual de segundo grado o Sakridagamin, cuya luz le permitió acceder hasta el sexto nivel o sexto estrato de nuestra Madre Tierra, lo cual se logra en la sexta iniciación espiritual menor, obteniendo el poder de ver el aura de los seres. Yabulón es la figura representativa del iniciado espiritual de tercer grado o Anagamin en su primera fase, cuya luz le dio acceso hasta el 9º estrato de nuestra Madre Tierra, o sea, la realización obtenida en la 9ª iniciación espiritual menor y que trae el poder espiritual de oír los pensamientos ajenos en la región del pensamiento concreto. Acerca de la leyenda masónica de Enoch o Hanok, nos cuenta la gran maestra Elena Petrovna Blavatsky en el segundo tomo de Isis sin velo lo siguiente. La clave tiene un significado esotérico que deben comprender los masones de grado superior. La historia de la masonería nos dice que Enoch fue el constructor del más importante templo subterráneo. En una visión que tuvo este patriarca, la divinidad le guió por el interior de 9 bóvedas y en consecuencia construyó con ayuda de su hijo Matusalén bajo las entrañas de un monte del país de Canaán. 9 aposentos, según el diseño, trazo o gráfico que la visión le mostrara. Cada aposento tenía su correspondiente bóveda, con clave, en que estaban inscritos los caracteres miríficos que representaban los 9 nombres atributivos que a la única divinidad dieron los masones anteriores al diluvio. Después construyó Enoch 2 deltas de oro purísimo, en cada uno de los cuales trazó 2 caracteres misteriosos, colocando un delta en la bóveda más profunda y confiando el otro a Matusalén, a quien al mismo tiempo comunicó importantes secretos. En el cuarto tomo de Isis sin velo añade la maestra lo siguiente. El nombre inefable de toda religión es idéntico al que los masones forman con los caracteres emblemáticos de los 9 nombres con que los iniciados espirituales conocían a la divinidad.
La creadora palabra trazada por Enoc o Hanoc en los 2 deltas de oro purísimo sobre los cuales grabó 2 de los misteriosos caracteres, están compuestos exclusivamente de consonantes. Una posible interpretación de la leyenda de Enoc o Hanoc, según lo expuesto hasta el momento, podría ser la siguiente. En el delta, que simboliza lo más sutil, fuente de la objetivación, condensación o coagulación, se encuentran la consonante Yod y la consonante G. En el segundo delta, que alegoriza el sendero del retorno, sublimación o sutilización, se encontrarían las otras 2 consonantes, la Bab y la G, conformando en conjunto el nombre Yod, He, Bat, He, sin vocales para su pronunciación. Pero nuevamente, en el 4º tomo de Isis sin velo, la magnificente espiritualista Elena Petrovna Blavatsky, al referirse al nombre inefable, nos aclara que Jehová no es el nombre inefable en modo alguno. Jehová es el nombre que por razones simbólicas no debe pronunciarse. En primer lugar, el nombre inefable de todo verdadero esoterista no es nombre absolutamente, y menos aún el de Jehová. Este nombre Jehová es un sustituto, un sucedáneo, un reemplazo, pero los rabinos no tienen interés en recordar lo que admite el Zohar o el libro del esplendor respecto a que Jehová significa no como yo soy escrito, soy leído. en lo relativo a los 9 nombres divinos, o los 9 nombres de los diferentes atributos de la única divinidad que aparecen en las claves de los 9 arcos, encontramos que a lo largo de la historia de la institución masónica han ido cambiando los nombres. Si los colocamos juntos en una tabla para compararlos, nos damos cuenta de que difieren entre sí a través del tiempo. En los antiguos rituales franceses, el nombre divino para el primer aspecto de la única divinidad aparece con la nomenclatura Hup. En el manual masónico de autoría de Claude André Bouilomont, editado en el año 1820, Hot, con la misma denominación en el manual del iniciado de Jean-Marie Ragon del año 1861, Hot, en el manual de la masonería de Andrés Casart, edición de 1861, Hop, en el moral y dogma del rito escocés de Albert Pike, editado en el año 1871, Iot. En el diccionario enciclopédico de la masonería de Lorenzo Fro Abrines, edición de 1883, Iot. Para el segundo aspecto de la divinidad encontramos los siguientes nombres: Geo, Jao, Jao, Geo, Yahu, Jao. Para el tercer aspecto de la divinidad, Hua, Hat, Ja, Juja, Yah, Ja. Para el cuarto nombre divino, Hayat, Eheyah, Eheyah, Joyah, Ahalah, Eheyah. Para el quinto nombre divino, Gota, Eliak, Eliak, El Gibón, Alohi,
Eliad. Para el sexto nombre divino, Adonai, Jaeb, Jaeb, Adonai, Adonai, Adonai. Para el séptimo aspecto de la divinidad, Hashinai, Adonai, Adonai, Shekinah, Aliun, Yaheb. Para el octavo nombre de lo divino, Halehinam, El Hanam, El Hanam, Eloah, Al Hanan y El Hanan. Para el noveno aspecto de la divinidad única, Jahabulun, Jobel, Jobel, El Sebot, Yabulón, Jobel. También nos dicen los tratadistas que uno de los objetivos esotéricos del grado 13 del rito escocés antiguo y aceptado, Caballero del Real Arco, es el estudio profundo de la Santa Cábala, y que en la esfera de Malhut se coloca el masón al observar los 9 arcos o sefirot superiores. Entonces, tomando como referencia a los cabalistas MacGregor Mathers, Gerald Encos Papus y al maestro Onrad Mikaela Ivanov, se aprecia que los nombres más acertados son los siguientes. Para Keter, primer aspecto del Logos, el nombre sagrado es Eheyek. Tiene el significado de la seidad, el ser de todo ser, la esencia que siempre es. Para Jokmah, segundo aspecto del Logos, el nombre divino es Yah. Significa la divina androginia espiritual como principio de la manifestación. Para Binah, tercer aspecto del Logos, el nombre divino es Jehová, lo divino como demiurgo, lo divino en acción. Para Gesed, el mundo de los espíritus virginales o mónadas, el nombre divino es Él, lo divino como bondad o misericordia. Para Geburah, el mundo del espíritu divino, conciencia o atma de la filosofía oriental, el nombre divino es Elohim Gibor, significa lo divino como rigor o justicia. Para Tiferet, el mundo del espíritu de vida, sensibilidad o Budi, el nombre divino es Elohá Padaat, lo divino como belleza o armonía y como camino hacia la conciencia. Para Netzach, el mundo mental, región del pensamiento abstracto y región del pensamiento concreto, el nombre sagrado es Jehová Sebaot. Expresa lo divino como multiplicidad de imágenes y pensamientos. Para Hod, el mundo del deseo, el nombre divino es Elohim Sebaot, lo divino como multiplicidad de motivos o incentivos para la acción. Para Yesod, energía de la vitalidad, el nombre divino es Shaddai El-Hai. Significa omnipotencia de la vida para la multiplicación de las formas o para la sublimación del ser. Pero si nosotros queremos elementos prácticos que nos capaciten paulatinamente desde ya para llegar en un lejano futuro de muchos renacimientos sucesivos al uso consciente del poder de nuestro verbo interiorizado en imágenes, en pensamientos y exteriorizado en palabras y acciones, debemos tener en cuenta lo ya expresado por el maestro en Logosofía
en el capítulo titulado Los centros magnéticos. Las cualidades que debemos ejercitar en imagen, pensamiento, palabra y acción son en orden de importancia las siguientes: veracidad, altruismo, devoción, confianza, esperanza, caridad, fortaleza, prudencia, templanza, justicia. Con respecto al nombre divino del noveno arco expresado por Albert Pike como Jabulón, es conveniente comentar que esta palabra está relacionada con Zabulón o Zebulún, el sexto hijo de Jacob y de Lea, que aparece referenciado en Génesis 30:20. En hebreo se escribe así: Zebulún. Se deriva de Zabal, que significa habitáculo, residencia, morada, y también del verbo Zabal, que traduce residir, morar, lo cual significa que Jabulón, Zebulún o Zabulón es el habitáculo donde mora o reside la divinidad, justamente en la bóveda novena correspondiente en la Santa Cábala a la esfera de Yesod. Justo la bóveda en que Jabulón, el iniciado de la novena iniciación espiritual menor, halla el delta, el triángulo de oro purísimo en que está inscrito con caracteres luminosos la palabra inefable de la divinidad. También otra interpretación mística de la palabra Jabulón puede ser Yad, Yod, He, Bul, relación con Zebul, morada, Om, la O, la espiritualidad vibrando en el corazón. El mantra Om se debe pronunciar con absoluta mística y armonía. Entonces, el significado místico de Jabulón es la Yod y la He residiendo en armonía plena en el corazón. En la heráldica del grado 13, Caballero del Real Arco, se aprecian los siguientes símbolos: el delta luminoso, el símbolo de la divinidad con los caracteres del nombre impronunciable, los 9 arcos que representan los 9 atributos o modos de manifestación de la única divinidad, un pico y una pala que metafóricamente son las herramientas para descender en dirección hacia el centro de la tierra y que esotéricamente son el cuerpo astral y el cuerpo mental que le permiten al iniciado espiritual en la novena iniciación menor alcanzar conscientemente y voluntariamente el noveno estrato de nuestra Madre Tierra. En la parte central inferior aparece una llave dorada. Escriben los estudiosos del grado 13, Caballero del Real Arco, que uno de los oficiantes principales en el ritual correspondiente a este grado
se sienta en el norte de la logia. Lleva una túnica blanca y del quinto botón de la túnica pende una llave de oro. Sobre ella está grabada la sigla IBIOL 525, que en latín son las iniciales de Inveni Verbum in Ore Leonis. Encontré la palabra en la boca del león. ¿Qué nos dice esto? Inmediatamente viene a nuestra imaginación la carta del tarot correspondiente al arcano Kaf, la número 11 del alefato sagrado. Una dama que representa la delicadeza, la sensibilidad, la ternura, dirige la fuerza del león hacia lo espiritual. La esfera zodiacal de Leo, astrológica y cabalísticamente, está relacionada a la sefira Tiferet, a la sensibilidad estética y al sol espiritual. Por lo tanto, lo que se quiere transmitir es que la clave de oro para hallar el poder de la palabra omnipotente consiste en dirigir las energías de la vitalidad de origen solar espiritual con sensibilidad, con estética, con armonía, con el sentido ideal de la vida, con el amor cósmico y universal, con el sentimiento de la unidad de la vida. La boca también es el instrumento que utilizamos para exteriorizar lo que nuestro verbo siente en su interior. Así que también nos están indicando que si somos armónicos en nuestro ser interior, todas nuestras exteriorizaciones como palabras, gestos, actos, igualmente así lo serán. Interpretamos el número 525 como expresión de esto último, o expresado en otras palabras. La vida objetiva es un reflejo de la vida subjetiva. Según lo que hay en nuestro interior, así será su expresión hacia lo exterior. Todo lo anterior nos hace evocar lo que el padre de Nostradamus le dejó escrito como su último deseo y su última voluntad. Te encontrarás delante de la esfinge y penetrarás en su seno. Desciende hasta las entrañas de la tierra. Fórmate un corazón de bronce, un espíritu de fuego y un alma de diamante. En el rito York, en el 4º grado, que lleva por título Maestro de Marca, tiene gran importancia la piedra clave, como las que observamos en estas imágenes. Esta piedra clave lleva inscritas 8 letras: H, T, W, S, S, T, K, S, que en inglés son las iniciales de Irán, the widow's son, sent to King Solomon. Irán, el hijo de la viuda, enviado al rey Salomón. Esto está en total correspondencia con lo descrito en la Biblia. Primera de Reyes
7, 13 y 14. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Y su padre era de Tiro y trabajaba en bronce, lleno de sabiduría y de inteligencia y saber en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. En segunda de Crónicas 2:13 dice Hirán, rey de Tiro, al rey Salomón: yo te he enviado un hombre sabio, dotado con inteligencia, Hirán Abí, maestro artesano de mi padre. En hebreo tenemos las iniciales Het, Bet, Aleph, Shin, Lamed, Shin, Men, Yot. Hirán ben Halmaná Nishalá le Shlomo Hamelech. Hirán, el hijo de la viuda, enviado al rey Salomón. Se puede apreciar que la traducción total se puede realizar sin la yod. Entonces, ¿cuál es el mensaje esencial que se quiere transmitir con esta yod? La yod es el símbolo del fuego universal a partir del cual se construyeron las otras 21 letras del alefato sagrado. Es el arquetipo primigenio a partir del cual se emanaron los demás arquetipos. Es el arquetipo del verbo que permite exteriorizar todos los modos de expresión de la divinidad. Dentro de los nombres divinos, desde la óptica o desde el punto de vista que tiene solo en cuenta la cantidad de letras que los componen, la yod se asigna a Keter, o primer aspecto del logos, el yod, una sola letra. Para Jokmah, o segundo aspecto del logos, 2 letras, la letra yod y la letra G, que se pronuncian Yaj. Para el tercer aspecto del logos, o Binah, el nombre de 3 letras, Shin, Dalet, Yod, que se pronuncia Shaddai. En la leyenda masónica de la construcción del cabalístico templo de Salomón hay un personaje femenino, Sheba, o la reina de Saba, que simboliza la naturaleza, el eterno femenino, la sabiduría, el alma del mundo y al mismo tiempo el alma individual. Hay 3 personajes principales masculinos: Salomón, que simboliza a Da'at o la conciencia; Hirán Abí, que representa a Tiferet o la sensibilidad; Hirán de Tiro, que encarna el poder de la Te, de la Tau o Tap, es decir, el poder germinal, el poder de la energía generativa, el poder de Yesod. Entonces, Hirán Abí, el hijo de la viuda, es enviado desde Tiro por el rey de la Te, de la Tau o Tap, Tiro, Yesod, hacia Salomón, la conciencia, para que fuera el arquitecto, el constructor del templo cabalístico de la divinidad,
o de la morada del Altísimo. Por eso Irán Aviv le llevó el yod, el fuego, pero sublimado por la sensibilidad, sublimado por su tiferet, por su armonía, que le capacitaba para dirigir la construcción del templo sin ruido de martillos. Solamente el verbo genitor sublimado, el logos espermático sublimado, convertido en armonía en la bóveda secreta o bóveda sagrada del corazón, con el sentido ideal de la vida, con el amor cósmico y universal, es el que capacita al endoterista para construir a lo largo de múltiples renacimientos el templo espiritual, digno y merecedor de ser habitado plenamente por el Altísimo. Nos dice el maestro Israel Rojas Romero, iniciado espiritual Ragosini, sobre la palabra perdida, en su portentosa obra Logosofía, que en la masonería mística hay una palabra de pase de importancia trascendental que encarna o representa el poder de los 4 grandes estados de la naturaleza armonizados, que son los que realmente permiten que en el centro florezca la rosa, amalgamándose con las esencias del espíritu. Por tal razón, su palabra, entendida mística y endotéricamente, tiene gran importancia siempre que se la haga vivir, encarnándola en nosotros. Y nos dice, está compuesta de 2 vocales y de 2 consonantes, menos una vocal, porque la segunda es la misma primera. INRI significa endotéricamente, igne, natura, renovatur, íntegra. Por el fuego se renueva completamente la naturaleza, o toda la naturaleza es renovada por el fuego. Y no solamente es renovada, sino que todo ser de la naturaleza es probado por el fuego, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Escribe Fulcanelli en el libro El misterio de las catedrales. Por medio del fuego se separa el oro de los metales impuros. Y el mismo Fulcanelli, en las moradas filosofales, hablando sobre el fuego, se expresa de este modo al comentar la expresión latina donec erbent ignes, hasta que arda el fuego, o mientras dure el fuego. Es una alusión a las posibilidades de acción que el hombre debe al principio ígneo, espíritu, alma o luz de las cosas, único factor de todas las mutaciones materiales.
Mientras dure el fuego, la vida irradiará en el universo. Los cuerpos sometidos a las leyes de evolución de las que aquel es agente especial cumplirán los diferentes ciclos de sus metamorfosis hasta su transformación final en espíritu, luz o fuego. Mientras dure el fuego, la materia no cesará de proseguir su penoso ascenso hacia la pureza integral, pasando de la forma compacta y sólida, tierra, a la forma líquida, agua, y luego del estado gaseoso, aire, al radiante, fuego. Mientras dure el fuego, el hombre podrá ejercer su industriosa actividad sobre las cosas que lo rodean y gracias al maravilloso instrumento ígneo someterlas a su voluntad propia y plegarlas y sujetarlas a su utilidad. Mientras dure el fuego, la ciencia se beneficiará de las vastas posibilidades en todos los ámbitos del plano físico y verá ensancharse el campo de sus conocimientos y de sus realizaciones. Mientras dure el fuego, el ser humano estará en relación directa con Dios y la criatura conocerá mejor a su Creador. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes. Viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra que son sus conservadores y sus diversos vehículos. Lo encontramos en todo cuanto nos es próximo y lo sentimos actuar en nosotros a lo largo de la entera duración de nuestra existencia terrestre. Nuestro nacimiento es el resultado de su encarnación. Nuestra vida, el efecto de su dinamismo, y nuestra muerte, la consecuencia de su desaparición. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. La zarza ardiente, Éxodo 3.2. El incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del Decálogo, Éxodo 19.18. Son manifestaciones por las que Jehová apareció a Moisés, y bajo la figura de un ser de jaspe y sardónice, de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, Juan describe al dueño del universo. Apocalipsis 4.3 al 4.5. Nuestro Dios es un fuego devorador, escribe Pablo en su epístola a los Hebreos 12.29. No sin razón, todas las religiones han considerado al fuego como la más clara imagen y el más expresivo emblema de la divinidad. Imponderable, inacible y siempre en movimiento, el fuego posee todas las cualidades que reconocemos en los espíritus. Sin embargo, es material, pues experimentamos su claridad cuando brilla e incluso a oscuras nuestra sensibilidad nos denuncia su presencia por el calor que irradia. Pues bien, ¿la cualidad espiritual del fuego no nos es revelada acaso en la llama? ¿Por qué ésta tiende sin cesar a elevarse
como un verdadero espíritu, pese a nuestros esfuerzos para obligarla a dirigirse al suelo? No se trata de una manifestación formal de esa voluntad que, liberándola de la influencia material, la aleja de la tierra y la acerca a su patria celeste. ¿Y qué es la llama? Sino la forma visible, la asignatura misma y la efigie propia del fuego. Pero lo que sobre todo debemos tener en cuenta en la ciencia de la alquimia es la elevada virtud purificadora que posee el fuego, principio puro por excelencia y manifestación de la pureza misma. Señala así su origen espiritual y descubre su filiación divina. Nos ilustra el maestro en Logosofía sobre la gran palabra. Esta expresión, la gran palabra, aparece en el texto con mayúsculas. Nos da a entender que está compuesta de 5 letras. Dice textualmente con respecto a la primera. La primera es el círculo que todo lo envuelve. De ello se deduce que la primera letra es la vocal O. De la siguiente letra escribió. La segunda es la encarnación del yo. En el capítulo sobre el maestro Huiracocha, al referirse al conocimiento guardado por la escuela gnóstica, dejó estampado lo siguiente. La I es el sonido que caracteriza la energía del ego, del yo. De la que sigue plasmó en el papel. La tercera es la repetición de la primera. De la cuarta dejó la indicación. Y la última es siempre la primera. ¿Pero por qué última? Si son 5 caracteres y esta es la cuarta. Porque es la última de las vocales de esta gran palabra. ¿Y por qué es la primera? Porque en la mayoría de todos los idiomas, la A es la primera letra de su abecedario o alfabeto o alefato o de la denominación del conjunto de letras en el idioma respectivo. Con relación a la quinta expresó literalmente: una de aquellas letras es la encarnación del verbo en todos los idiomas. En el capítulo ya mencionado sobre Huiracocha, después de analizar el nombre de Dios en los diferentes idiomas, el maestro dejó impreso: esta H es realmente el verbo de vida. Es el misterio de los misterios, es el hálito, es el espíritu que fecunda las aguas de la vida. Entonces, la gran palabra escrita es Oioa. Pero el maestro nos continúa ilustrando. Pero según dicen los que saben, no como soy escrita, soy leída. Entonces, regresando nuevamente al capítulo de Huiracocha, nos aleccionó así: la I es el sonido que caracteriza la energía del ego, del yo. Es por lo tanto el vigor mismo de la personalidad en actividad
energética. La A es el punto de relación o armonía entre la fuerza interna del yo y el espíritu. Es pues la A el punto de unión. La O es la encarnación del espíritu en nosotros. En consecuencia, la gran palabra se pronuncia IAO. Habíamos hecho referencia sobre la existencia de una jerarquía con sede en el mundo espiritual. Es la gran fraternidad blanca o gran jerarquía blanca. Para apreciar los poderes espirituales de los miembros de la gran jerarquía o gran fraternidad blanca, la relación con los personajes alegóricos de la leyenda masónica, Yagulón, Stolkin y Yohaven, y el momento evolutivo en que estimamos se encuentra la palabra perdida o se adquiere el poder de la palabra omnipotente, vamos a contemplar un cuadro resumen que contiene toda esta información. Entonces tenemos grado de iniciación, denominación según el budismo esotérico de ese grado, nombre del ser que ya tiene dicha dignidad, la expansión de conciencia que se ejercita y se adquiere en dicho grado, el poder espiritual que se adquiere en esa iniciación, el personaje de la leyenda masónica de Enoch o Hanok. Iniciamos por el nivel inferior, por el primer grado. Srotapati significa el que pone su pie por primera vez en el sendero espiritual. A nivel de estimación, para analizar, para investigar, para averiguar, planteamos como exponente de ese grado a la insigne esoterista Annie Besant. En este grado, desde el mundo del deseo se estudia todo lo relacionado con la región etérica del mundo físico. Se adquiere la capacidad de viajar astralmente y ello concede la facultad de poder investigar el estrato más exterior de la Tierra y los dos que le siguen hacia el interior. El personaje en la leyenda masónica, Yohaven, es la representación dramática, ceremonial, alegórica, ritualística, simbólica del auténtico iniciado o Srotapati. El iniciado de segundo grado, según la nomenclatura del budismo esotérico, recibe el nombre de Sakridagamin. Designa a aquel que debe renacer una vez más en el mundo del deseo. Desde el mundo mental, ve, estudia, aprende todo lo relacionado con el mundo del deseo. En su cuerpo astral puede viajar a los estratos cuarto, quinto y sexto de nuestra madre tierra. Adquiere el poder de ver el aura de los demás seres. También a nivel interrogativo, como una duda, como una inquietud, estimamos que podrían haber alcanzado este nivel los iniciados Viracocha y Max Heindel. La representación legendaria del iniciado espiritual de este grado corresponde a Stolkin en la tradición simbólica masónica. El iniciado de tercer grado, Anagamin, término sánscrito que equivale a aquel que no debe renacer más en el mundo del deseo. En su primera fase de desarrollo
desde el mundo del espíritu de vida, estudia, escruta y asimila todo lo relacionado con la región del pensamiento concreto. Puede viajar en el cuerpo mental a los estratos séptimo, octavo, noveno de nuestra Madre Tierra y tiene el poder espiritual de oír los pensamientos ajenos. Y para analizar, investigar, se sugiere entre signos de interrogación que muy probablemente este es el nivel que como mínimo alcanzó el maestro Ragosini. En la simbología de la alegoría masónica se representa metafóricamente en el personaje que encarna a Yábulo. En la segunda fase de Anagamín, el iniciado con su conciencia desde el mundo del espíritu de vida se capacita en todo lo relacionado con la región del pensamiento abstracto, el espíritu humano, cuerpo causal o manas de la tradición oriental. El Anagamín, representativo de esta segunda fase de iniciación espiritual, estimamos, conjeturamos, consideramos que puede ser el maestro Leadbeater. Tiene el poder espiritual de viajar en el espíritu humano al centro de nuestra Madre Tierra y de ver las imaginaciones ajenas. Llegamos al final de la última etapa del sendero que conduce a la verdadera espiritualidad. Lo encarna el Arhat, expresión que se ajusta al digno, el venerable, el que merece honores y reconocimiento. Nuevamente, como pregunta, como inquietud, se plantea que el ser representativo de este nivel de senso-conciencia podría ser la gran maestra Elena Petrovna Blavatsky. Este iniciado espiritual, desde el mundo del espíritu divino, estudia, siente y aprende todo lo relacionado con el espíritu de vida. Tiene el poder espiritual de viajar en el espíritu humano al centro del planeta Tierra y de sentir intensamente en su ser interno la unidad de la vida. El quinto grado de iniciación en el budismo esotérico se denomina aseka y tiene el sentido de aquel que no tiene más que aprender de todo lo relacionado con el periodo terrestre. El ser que relativa y recientemente, año 1875, adquirió esa dignidad, es el adepto Dual Kul. En este grado, desde el mundo de los espíritus virginales se aprende todo lo relacionado con el mundo del espíritu divino. Se obtiene el ingreso formal y definitivo como miembro de la gran fraternidad blanca. Se adquiere el poder de viajar en el espíritu de vida a los demás planetas de nuestro sistema solar. El sexto grado de iniciación espiritual es el de Chohan, palabra tibetana para jefe o señor. Y en efecto, un Chohan es un jefe de un rayo, siendo los Chohanes Moria, Kuthumi, el veneciano, Serapis, Hilarión, Jesús el cristificado y Rakoczy. Un Chohan, desde el mundo del logo solar, capta todo lo relativo al mundo de los espíritus virginales.
tiene el poder espiritual de viajar en el espíritu divino a otros sistemas solares. A partir del 7º grado de iniciación, ya se obtiene la unificación de la conciencia individual con la conciencia del Logos solar. Y es aquí donde vislumbramos, según la interpretación que hacemos de las enseñanzas de la maestra Blavatsky y del iniciado Ragosini, donde se adquiere el poder de la palabra omnipotente o el encuentro de la palabra perdida. Recordamos que la maestra Blavatsky nos desveló que el nombre inefable de todo verdadero esoterista no es nombre absolutamente, y menos aún el de Jehová. Los grandes y sagrados mantras como Aún, On, Iao, Eheye, Yah, Jehová, El, Elohim Gibor, Elohá Vadat, Jehová Sebaot, Elohim Sebaot, Shaddai El-Hai, Adonai, sirven para movilizar energías de nuestro ser interior, para meditar en aspectos o modos de la única divinidad, pero no son la palabra perdida. Asimismo, evocamos la orientación del maestro Ragosini. La palabra perdida es la palabra omnipotente, que permite establecer relación conscientiva con todos los mundos. Tiene el poder de armonizar al ser humano con el Eterno Padre, de armonizar al espíritu del ser humano con el Logos universal. Es el Verbo hecho sonido logoico y convertido en poder supremo. El maestro Leadbeater, en su libro Vida oculta en la masonería, enseña lo siguiente. En el admirable ritual egipcio, el libro de los muertos, uno de los títulos que se daba al iniciado espiritual era el de voz fiel, porque el tono de su voz denota su inherente espiritualidad y sus palabras están matizadas como reflejo de la divina palabra. Los centros nerviosos de la voz y del corazón están en íntima relación psicofisiológica. La pureza o impureza del corazón modifica el tono de la voz y la inflexión moral de la voz del individuo. La voz del verdadero iniciado espiritual está siempre caracterizada por un hechizo, una música, una sensibilidad y una sinceridad de que carece la de los demás seres humanos, porque Él es el de voz fiel. En su obra, Las escuelas secretas de la masonería, también enseñó el maestro Leadbeater. Solo encontrando lo crístico en el corazón es como se puede descubrir la palabra perdida. El iniciado espiritual Ragosini, brindándonos pistas para meditar sobre la palabra perdida, hace alusión en este capítulo en 4 ocasiones al átomo permanente o átomo nous. Ya sabemos que el átomo permanente se localiza en el ápice inferior del ventrículo izquierdo del corazón. La primera vez que el maestro lo menciona
dice literalmente así, pero según dicen los que saben, no como soy escrita, soy leída, porque la verdad siempre está en el verbo escondido, es decir, en el átomo permanente del cual dependen los poderes del Logos encarnados en el ser humano. Y aquel sonido tiene la virtud de unificar al Hijo con el Eterno Padre. Ya sabemos que el segundo aspecto del Logos es el Verbo. Es el amor cósmico y universal, el sentido de la unidad de la vida, y que ese sentimiento armonioso se refleja en el ser humano en la esfera de Tiferet, en la sensibilidad o espíritu de vida o Buddhi de la terminología oriental. Y para terminar, traemos una cita tomada de la inmensa y proverbial obra gnóstica que el maestro tan fervientemente nos recomendó, la lámpara maravillosa de don Ramón del Valle Inclán. Panteísmo y quietismo son aquellas dos columnas simbólicas que estaban a uno y otro lado de la magna puerta en el templo cabalístico de Salomón. Quietismo y panteísmo son las dos llaves místicas representadas en Jaquín y Boaz. Y las dos columnas simbólicas se unieron bajo la curva del arco. Y entre las dos iba un camino de estrellas. Desde aquel día de amor, quien buscó una orientación cierta para llegar a conocer intuitivamente, fue por este camino, siguiendo las pisadas y la sombra blanca del cristificado. No hay otra verdad que las celestiales palabras de la tabla esmeralda. Te doy amor, en el cual está contenido el sumo conocimiento.